Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob. Oíd a vuestro padre, Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león, o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Palabra de Dios. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Dios mismo vendrá y nos salvará. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defiende a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Dios mismo vendrá y nos salvará. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Dios mismo vendrá y nos que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Dios mismo vendrá y nos salvará. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán.
Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquim. Eliaquim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entramos en la última champa del tiempo de Adviento, la última semana. Hoy en 8 ya será Nochebuena y es, como vamos a decir, en la misma liturgia, coge una fuerza grande para hacernos poco a poco ir sintiendo ese nacimiento de Jesús, tanto desde el punto de vista histórico, de hace 2000 años, y en este Evangelio en concreto de hoy nos recuerda toda la genealogía de Jesús, remontándose hasta Abraham, tratando de hacer todas las 28 generaciones o 42, todas las generaciones que hay, 14 está David, 14 está Babilonia, entonces todas esas generaciones remontando a Abraham y un poco haciéndonos entrar en esa, vamos a decir, momento histórico tan importante que cada año conmemoramos con una importancia grandísima, una fecha que cambió completamente el devenir de la historia del mundo en todos los sentidos, desde el punto de vista de la fe, sin duda, porque el mismo Dios se hizo hombre para salvarnos, para traernos la buena noticia, la plenitud de la revelación. Entonces, para nosotros creyentes es un momento impresionante, un momento muy importante, pero incluso para toda la humanidad, digamos, ha habido una serie de cosas que ha traído Jesús que luego se han extendido también a gente de otras formas de pensar, de otras religiones, incluso una serie de aportaciones que ha hecho Jesús a todo el mundo. Y tanto es así que también el calendario más utilizado en el mundo no es el único, hay también otros calendarios, pero el calendario más importante del mundo es el que se pone de referencia el nacimiento de Jesús, después de Cristo y antes de Cristo. Por eso, desde el punto de vista histórico, tenemos que pensar que vamos a celebrar un momento fundamental para toda la humanidad, pero muy especialmente para nosotros cristianos, que tenemos que tratar de vivirlo con fe, con agradecimiento, esperanza y, por supuesto, como nos enseñó Jesús, con caridad. Él vino a darnos ese mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso el tiempo, digamos, de Navidad tiene que ser un tiempo en el que la caridad tenga una expresión más, tiene que estar todo el año, evidentemente, pero más fuerte. Y la caridad, sobre todo, se expresa, sobre todo, no solo, pero sobre todo, se expresa mediante las obras, mediante los hechos. También están bien las palabras, los gestos, pero en lo que realmente expresa la caridad son los hechos, las obras. Y eso es un poco la preparación, digamos, para vivir la Navidad de una forma histórica. Vamos a rememorar ese nacimiento de Jesús, por eso, con esa alegría, con esa ilusión, con esa fe. Y también, sin olvidar, la venida futura. Es decir, tenemos que pensar que Jesús dijo que el Hijo del Hombre volverá sobre las nubes del cielo, etc., de esa forma en que lo dijo, y estamos esperando esa venida futura. Será que cada uno de nosotros en algún momento se nos va a acabar la vida y nos encontraremos
Jesús, pero también tenemos que pensar que el mismo mundo no es eterno, no es para siempre, y el tiempo de Adviento es un tiempo de tener en cuenta muy especialmente esa medida futura, de no olvidar la tensión escatológica con la que tenemos que vivir, no en el sentido de que nos tiene que hacer sufrir, sino de no olvidar que esto es pasajero. No, pasajero no quiere decir que no sea importante, el mundo, la creación de Dios, pero no es eterno, no es para siempre. Pedimos, por tanto, a Jesús en este día en que hemos escuchado toda su genealogía, todos estos nombres que hemos escuchado en el Evangelio, que nos haga sentir esas dos venidas, que esta última charla, esta última semana de tiempo de Adviento nos ayude a prepararnos los caminos, para, como nos enseña Juan el Bautista, para vivir la venida de Jesús. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por las personas que en Navidad, en el tiempo de Navidad, no celebran o no tienen en cuenta el nacimiento de Jesús, quieren vivir como una, vamos a decir, fiesta blanca de invierno, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Vamos a pedir en tantos lugares que están los cristianos, viven con dificultades, viven con persecución. Nosotros tenemos una gran libertad, pero hay lugares en los que es difícil ser cristiano. Vamos a pedir por todos ellos que Dios les dé fuerza
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has alimentado con el don divino, te pedimos que, inflamados por el fuego de tu Espíritu, resplandezcamos delante de Cristo que se acerca